Ah, bueno, excelente. La última, que yo creo que es la mejor de todas, y es Gloria Álvarez o Vanessa Vallejo. Antes de comenzar con la entrevista, me gustaría comentarles varias cosas. Cosas que serán de bastante utilidad para los seguidores de este canal. Principalmente es contarles que Javier Milei viene a Colombia. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Y los empresarios que lo van a traer contactaron con este canal. Así que para ustedes logré sacar dos cosas. Lo primero es la rifa de 2 boletas para el evento de Milei. Él va a estar en Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. Así que si eres un seguidor que vive en alguna de estas ciudades, puedes entrar a participar en el sorteo y toda la información va a estar en un link en la descripción de este video. Y lo segundo es que logré sacar un 10% de descuento para todos los seguidores que compren la boleta con un link que voy a dejar también en la descripción de este video. Así que no olviden, si van a comprar la boleta para el evento de Milei, hacerlo con el link que voy a dejar en este video. Y bueno, señores, antes de proseguir con la entrevista que le hice a Laje, me gustaría agradecerle a los Patreons porque hacen de esto una realidad. Pero también me gustaría hacerle una clara mención a mi hermano, a Daniel Giraldo, porque él es la persona que está prácticamente que detrás de cámaras en toda esta entrevista y siempre está apoyando este canal. Así que un especial agradecimiento a él. Y pues nada, recordarles que hay contenido exclusivo en el Patreon, es decir, los Patreons apoyan, pero ellos también reciben contenido premium. Se agregan a un grupo exclusivo de WhatsApp, entre otras cosas. Así que bueno, señores, ya dejo esto así y que arranque la entrevista. Por cierto, señores, se me olvida algo súper importante. Ya abrimos el sitio oficial, la página web de DC Silicon Valley, en donde publicamos artículos de opinión y noticias. Así que también en la descripción voy a estar dejando el link a la página web oficial. Y ya, señores, ya los voy a dejar tranquilos, que arranque la entrevista. 3, 2, 1... acción. Saludos, Agustín. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte aquí en el canal de Silicon Valley y espero en un futuro volverte a tener aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por estos minutos de diálogo. Claro que sí. No sé qué tal te ha ido aquí en Colombia, cómo te han tratado. Puedo contar que ya tuve la primera conferencia el día de ayer en Villavicencio con un lleno total, un auditorio de 300 personas. Ahora en un rato tendremos en Bogotá y nos esperan unas 4 ciudades más. Perfecto, excelente. Yo por mi parte pues traía algún presente para ti un poco magullado, pero... Uy, a ver. Muchísimas gracias. Lo vamos a mostrar a la cámara, a ver. Es como una tula, así se le llama aquí en Colombia. Tula. No sé cómo se le llame en Argentina. Pero... Ah, mira qué buena. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, sí, señor, espero que te guste y te sirva más adelante. Pero claro que sí, la vamos a usar, por supuesto. Si quieres, déjame y entregamos y lo dejamos por aquí en un lado. Entonces, ya para entrar en materia, porque sé que tenemos poquito tiempo, me gustaría que por favor nos dieras como una introducción. Yo sé que es de eso prácticamente que lo sabes de memoria, y es hablarnos un poquito sobre marxismo cultural e ideología de género. Marxismo cultural es un término por el cual yo he recibido muchas críticas. Evidentemente yo no lo he inventado. Lo tomé no como un concepto que me resultara especialmente relevante, porque de hecho el título de mi libro, por ejemplo, no alude al marxismo cultural, sino a la nueva izquierda, pero en algún momento he hablado en esos términos marxismo cultural porque entendía que era bastante interesante como término político más que como término académico. Pero digamos, tiene algunos problemas porque el marxismo no es cultural. El marxismo es materialista. De lo que se trata el marxismo es, por lo menos el marxismo de Marx, ¿no? Como un título de un gran libro de Raymond Aron, el marxismo de Marx no hubiera contemplado como parte de su doctrina, si se quiere, muchas de las cosas que hoy estamos viendo. Su doctrina de alguna forma hoy está encarnada en una redefinición conceptual muy profunda que termina por desbaratar lo que de marxismo tenía, lo que hoy llamamos marxismo cultural. El marxismo impulsó siempre la idea de una lucha de clases. Hoy no hay lucha de clases.
Es decir, hoy no hay por lo menos una izquierda. Cuando hablamos de la nueva izquierda no estamos hablando de una izquierda que esté realmente movilizando a clases sociales específicas, que esté militando en las fábricas con los obreros, que esté militando en el campo con los campesinos. Es una izquierda que de hecho, a través, por ejemplo, del pensamiento de Ernesto Laclau, terminó de desembarazarse de cualquier vestigio de materialismo que tuviera la teoría de Marx. Abandonaron incluso el concepto, digamos, de estructura económica y su relación con la superestructura, abandonaron la idea de lucha de clases, abandonaron la idea de conciencia de clases, digamos que abandonaron mucho de la teoría de Marx. Entonces la crítica al uso de esta conjunción de palabras marxismo cultural, yo creo que es válida. Entonces, la verdad es que yo prefiero últimamente hablar más bien de nueva izquierda como fenómeno político o en términos teóricos de postmarxismo, es decir, aquello que está después del marxismo. Dentro de una misma tradición política, el postmarxismo es lo que viene después del marxismo. Y lo que viene después del marxismo es el abandono final del concepto de clase social como eje de una teoría revolucionaria que fracasó, evidentemente fracasó. Ahora bien, ¿de qué se trata este postmarxismo? Bueno, se trata en todo caso de ir generando nuevos sujetos pseudo-revolucionarios cuyo anclaje identitario no está vinculado con el sistema económico, sino con distintas relaciones de opresión o de supuesta opresión que se darían en el marco de nuestra cultura. De ahí lo de marxismo cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta izquierda alienta la generación de un sujeto feminista bajo la misma dialéctica que antes se utilizaba entre el sistema económico explotador que pesa sobre las espaldas del obrero. Bueno, hoy habría un sistema cultural manejado por el hombre, el famoso heteropatriarcado o patriarcado a secas si lo querés, o falocracia también le suelen llamar, que pesa sobre los hombros de la mujer como presión cultural, la famosa heteronormatividad, que vendría a ser el sistema de opresión del heterosexual sobre el homosexual, distintos, digamos, puntos de conflicto que son estimulados a partir de una teoría pseudo-revolucionaria, diría yo, porque en el fondo no están apelando realmente a una revolución, sino a ingeniería social, que es otra cosa. Por lo menos el marxismo apelaba a un levantamiento que iba de abajo hacia arriba. En cambio, el postmarxismo está apelando a una reconstrucción de nuestra cultura de arriba hacia abajo. Perfecto, excelente. Y antes de entrar a hablar más sobre la nueva izquierda, me gustaría que me contaras por qué Agustín Laje rechaza la vieja izquierda, por qué Agustín Laje rechaza el socialismo. Rechazo el socialismo porque es económicamente inviable. Ya eso lo sabemos desde Ludwig von Mises, es decir, no haría falta abundar en eso, porque aniquila la libertad en cuanto aniquila la posibilidad de órdenes espontáneos, eso lo sabemos muy bien gracias a Hayek, y porque la historia ha demostrado no solamente que estos dos pensadores tenían razón en cuanto a sus análisis económicos y sociológicos, sino que además históricamente el socialismo representó la matanza más cruenta y más cuantiosa de la historia reciente. Estamos hablando de 100 millones de seres humanos, es decir, ya casi es un dato trillado para nuestro ambiente, pero hay gente que todavía no lo sabe, porque no es una cifra que se utilice en los medios de comunicación, no es una cifra que te la comenten en los colegios, no es una cifra que se discuta en la universidad, pero a lo largo del siglo XX el socialismo se llevó como víctimas mortales a más de 100 millones de personas, por no hablar de las torturas, de los campos de concentración, de los ataques sistemáticos y estructurales a la idea de derechos fundamentales, de libertades individuales. Entonces, el socialismo lo que tiene es una propaganda muy aceitada, porque siempre puede renovarse y siempre puede decir eso no fue en verdad socialismo, entonces intentémoslo de nuevo. Si no, no podríamos explicar por qué tuvimos este siglo y tenemos todavía en algunos lugares y podemos volver a tener en otros lugares como en Argentina el llamado socialismo del siglo XXI. Es decir, visto y considerando que el socialismo del siglo XX fue un fracaso estrepitoso, habría que darnos una discusión interesante de cómo puede haberse reeditado semejante fenómeno, ¿no?
Claro que sí. Listo. Entonces, ya que tenemos claro que rechazas el socialismo, la vieja izquierda y demás, y que aún así ya nos pudiste dar un vestigio de lo que es la nueva izquierda, ¿podrías, por favor, contarnos qué significa y qué se teje lo que se conoce como ideología de género? Bien, yo quisiera sumar un punto que me quedó ahí tambaleando sobre el tema nueva izquierda, pero para poder entenderlo en términos históricos, porque yo desplegué algún intento de conceptualización teórica, pero veamos lo que pasaba en términos históricos para entender por qué se reajusta de esa forma el marxismo clásico que muta en neomarxismo con la escuela de Frankfurt y después va a llegar a ser un postmarxismo. Vos tenés en consideración que entre el año 1950 y el año 1973 el capitalismo avanzado vive lo que en la historia económica se llama la edad de oro del capitalismo, donde los países más capitalistas del mundo, los de la OCDE, los de la OCDE, crecen a un ritmo promedio de su 5%, de un 5% de su PBI anual, un ritmo promedio de un 5% de su PBI anual durante 23 años de forma ininterrumpida. 1950 a 1973, la famosa crisis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los países más capitalistas muestran una capacidad de generación de riqueza sin precedentes y sostenido durante muchos años. Esa riqueza, por otro lado, el sistema se ocupa de derramarla, de aburguesar al obrero, y ese obrero empieza a vivir condiciones que no se condicen con la teoría revolucionaria de Marx. La teoría revolucionaria de Marx dependía de la idea de que el obrero fuese progresivamente explotado, es decir, que no tuviera solución de continuidad a su situación de precariedad. Pero eso no ocurrió así. El obrero empezó a tener estímulos económicos que desestimulaban, por así decirlo, digamos, la idea revolucionaria, la idea de que necesitaba, casi por su propia supervivencia, hacer una revolución donde se hiciera de los medios de producción. Vamos a las fábricas como comunistas en la década del 60 en los Estados Unidos y decimos, obreros del mundo, uníos, vamos a hacer la revolución, vamos a cambiar el mundo. Y el obrero te responde, no, estoy más ocupado aquí porque quiero cambiar mi automóvil en vez de cambiar el mundo y ahora resulta que el sistema me lo permite. Entonces, ahí fue donde hubo un desajuste entre las pretensiones teóricas de una izquierda que estaba incapacitada por razones económicas estructurales de movilizar una clase obrera que estaba realmente aburguesada. Entonces digo, para que podamos entender por qué hubo un abandono de esa clase obrera como sujeto revolucionario. Lo que vos me preguntás sobre la ideología de género, a ver, la ideología de género, antes que nada, no es una construcción teórica de Colombia, no es una construcción teórica de América Latina, no es algo siquiera nuevo, es algo que ha estado precisamente en la mente de ciertos intelectuales a partir de la década del 50 del siglo pasado, intelectuales todos ellos de izquierda. Yo no conozco un solo ideólogo de género de renombre, ni uno solo que no sea de izquierda. Por eso es que el libro se llama el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? Si bien ciertas corporaciones y estructuras de poder global después han adoptado esta agenda de género, pero porque es conveniente en otros términos que después los podemos discutir. No obstante ello, los intelectuales son en todos los casos de izquierdas. Y lo que han planteado es un desacople radical entre la sexualidad en sus términos naturales y los aspectos culturales de nuestra sexualidad. Es decir, han desacoplado primero el sexo del género, es decir, la naturaleza de la cultura, para presentar a la naturaleza como algo disociado de la cultura moviéndose en un campo completamente autónomo, cosa que es completamente ideológico y anticientífico, y después han dado un paso más allá con la teoría de Judith Butler, sobre todo en El género en disputa, donde han coronado a la cultura como único factor explicativo y determinante de nuestra sexualidad. La idea de la ideología de género es que sexualmente somos una artificialidad. Hemos sido construidos, y estas palabras están muy de moda, hemos sido construidos por un sistema opresor que nos ha hecho ser hombres o mujeres cuando las posibilidades son infinitas, pero nosotros, gracias a ellos, y de eso se trata la supuesta revolución cultural, gracias a tener conciencia de esta construcción, estamos abiertos entonces a la deconstrucción. Una palabra que está muy de moda, que es utilizada a todo propósito, que proviene en verdad de la filosofía francesa de los 80, postestructuralista, Jacques Derrida, por ejemplo, pero hoy se usa a todo propósito para hablar de la deconstrucción, que vendría a ser volver a convertirse en una suerte de hoja en blanco, una tabula rasa donde yo podría reinscribir mi propia realidad.
Entonces vos fíjate que hay una ontología en el fondo que es que la realidad es un constructo en última instancia de mi autopercepción. O la realidad es un constructo entero de la cultura o yo puedo arrebatarle a la cultura ese poder y hacerme de ese poder, emanciparme de la cultura, autoconstruyéndome bajo el principio de que la autoconstrucción, la autopercepción genera realidad. Genera realidad en el hecho de que si yo me autopercibo, por ejemplo, una mujer, yo paso efectivamente a ser una mujer reconocida así a través de la legislación de género por nuestros estados que obligan a la sociedad, porque por algo son estados, obligan a la sociedad a que sea partícipe de estas autopercepciones particulares, ¿no? Entonces la ideología de género yo te la podría resumir en esos términos, creo. Perfecto, creo que me queda bastante claro y mencionas algo de que aquí en Colombia pues no es un lugar donde la ideología de género se haya desarrollado, porque mencionas que anteriormente pues estos autores ya lo habían podido desarrollar previamente, pero de hecho actualmente aquí en Colombia tenemos un artículo, el artículo 104 del Código Penal colombiano que menciona que el feminicidio es aquel acto en el que un hombre asesina a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Que ahí podemos ver un vestigio de que esta ideología de género no está emancipando en sí mismo a la mujer, sino que lo hace a su vez de que está depredando la libertad pues, del hombre y como tal y de la mujer también. Entonces me gustaría que por favor nos pudieras contar por qué esta ideología de género no puede ser no pueden enarbolar las banderas de la libertad. Y aparte de esto, pues que nos des tu opinión de por qué esto es así. Ok, a ver, el término feminicidio yo creo que es un claro ejemplo de cómo se dialectiza, porque esta idea de el hombre mata a la mujer por el simple hecho de ser mujer y tomar esa definición como una definición seria en términos penales es un despropósito para las propias mujeres que están sufriendo estos casos de asesinatos. Es decir, ¿hay hombres que asesinan mujeres? Sí. ¿Hay hombres que golpean a mujeres? Lamentablemente sí. ¿Merecen ir presos? Por supuesto. ¿Pido yo penas más graves para ellos? También. Ahora bien, si en el fondo vos me vendés una ideología de que esos asesinatos y esa violencia se está llevando adelante contra la mujer como grupo colectivo totalmente homogéneo, por un grupo colectivo totalmente homogéneo llamado hombre, donde todos los hombres son partícipes de una matanza en masa, en la cual la motivación ulterior es destruir al sexo femenino como tal, porque eso es lo que implica la definición de feminicidio, entonces yo ahí no compro. No compro porque es un colectivismo que no se ajusta a la realidad de los hechos. La realidad es que estamos perdiéndonos de estudiar las causas profundas que están estimulando la violencia, no solamente entre los sexos, la violencia en general, que viene creciendo sin parar en todos nuestros países, ¿no? Entonces, estos lentes que nos pone la ideología de género nos imposibilitan ver claramente el panorama y estudiar seriamente, porque, a ver, dígame, por ejemplo, ¿cuál es la correlación entre violencia intersexual, es decir, a mí me gusta llamarla más así, violencia intersexual entre hombres y mujeres, en virtud de variables como el alcoholismo? El alcoholismo está estimulando, por ejemplo, el uso de drogas, está estimulando la descomposición familiar, está estimulando ese tipo de actos violentos. Por ejemplo, ciertas patologías psiquiátricas están vinculadas con la violencia intersexual. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho previamente que todos estos casos se resumen en un móvil, que es el odio de un grupo colectivo homogéneo llamado hombre contra un grupo oprimido colectivo llamado mujer. Entonces, evidentemente, cualquier política pública que vos puedas hacer con ese input va a salir mal, porque estás atacando causas que no son serias. No es serio que eso está pasando, eso no es real. Es parte de una ideología que es la ideología que hoy se vende. Pero si yo tomo como input para políticas públicas causas que no son reales, entonces mis resultados no van a estar solucionando ninguna de las causas que sí son reales. Ahora bien, tu pregunta fue ¿por qué los liberales no podemos o no pueden? Yo ya no sé ni lo que soy, te soy sincero. Sí. En el sentido de que me han acusado de tantas cosas que yo ya, díganme como quieran, ¿no? Es decir, pero aquel que defiende la libertad, me gusta más eso, aquel que defiende la libertad individual no puede adherir a la ideología de género, porque si la defensa de la libertad individual implica la reducción hasta un mínimo posible del Estado como organización que monopoliza el uso sistemático de la fuerza, entonces ya ha sido comprobado en todos los países donde la agenda de género ha avanzado, que ha avanzado
mediando un apoyo decidido de las estructuras estatales que han ido creciendo sin parar y que se ha generado una burocracia específica de género que hoy mantiene a parásitos en todas partes del mundo. Y esas burocracias de género han generado, valga la redundancia, leyes restrictivas hacia las libertades individuales, como por ejemplo libertades económicas, gente multada por no comerciar con colectivos LGBT. Por ejemplo, un caso en Oregon, donde tuvo que estar luchando judicialmente una pareja cristiana hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. Número 2, han atacado la libertad de expresión bajo estos nuevos organismos que supuestamente previenen y castigan lo que llaman crímenes de odio o discurso de odio o hate speech. Yo de hecho tengo problemas con el Estado argentino por escribir las cosas que yo escribo y por decir las cosas que yo digo y por publicar en mis redes sociales las cosas que yo publico. Entonces fíjate cómo yo lo siento en carne propia, la persecución del Estado por no adecuarme a lo que debe ser el dogma que todos debemos aceptar sobre la sexualidad. Estas leyes están atacando las libertades políticas fundamentales. Por ejemplo, las leyes de cupo. En Ecuador, en una ciudad llamada Cuenca, hace apenas 2 semanas, un vicealcalde fue destituido porque un grupo de feministas alegó que no podían tener un alcalde y un vicealcalde porque necesitaban una vicealcaldesa. Entonces, contrario a la elección popular mediada a través de un sistema electoral específico institucionalizado en el estado de Cuenca, violando toda la normativa del Estado de Derecho, se destituyó a esa persona y se colocó arbitrariamente a una mujer como vicealcaldesa solamente por tener vagina. O sea, vos te das cuenta lo que es la locura, libertad política, libertad de expresión, libertades económicas, cada vez más regulaciones en las empresas privadas donde más avanza esta agenda, libertades religiosas, no hay derecho a objetar conciencia. Tenemos casos ya en la Argentina de un médico condenado por salvar 2 vidas en un embarazo que ya tenía más de 6 semanas de gestación en una mujer que había consumido misoprostol y que estaba en peligro su vida. La salvó a ella y salvó la vida de su hijo que fue dado en adopción y ha sido condenado por la justicia. Es decir, se están perdiendo todas las libertades fundamentales en el nombre de los nuevos derechos, los derechos de 4ª generación, derechos socialistas. Es decir, que a mí me diga alguien que el liberalismo debe apoyar la ideología de género, o bien esa persona no es liberal, o bien yo me retiro por completo de lo que significa ser liberal. Yo creo que lo dejas en el mejor momento y es porque creo que lo puedo conectar con la siguiente pregunta, y es si el liberalismo a ti no te ha llegado a sonar disonante, ya que ha podido brindar el suelo epistémico para que algunos lobbies que dicen enarbolar las banderas del liberalismo y de la libertad en general, pues la utilizan sin saber que pues a su vez su causa está reprimiendo la libertad de otro. Entonces me gustaría saber si a ti el liberalismo en este caso no te suena un poco pues contradictorio en este aspecto, y si pues ¿cómo podrías responder a este tipo de cosas? Mira, yo estoy reivindicándome cada vez más como paleolibertario, porque yo fui formado en la escuela austríaca, muy vinculado con todos los think tanks de la región que, bueno, te convocan, te forman. Mi autor de cabecera siempre ha sido Hayek, por ejemplo. Alexis de Tocqueville también me fascina. Pero hay distintas formas de concebir qué es el liberalismo y qué es la libertad. Ya lo aclaraba muy bien Hayek en aquel ensayo de hace mucho tiempo que se llamaba Individualismo, el verdadero y el falso, ¿no? Y también quedaba muy claro cuál era el concepto de libertad de la escuela austríaca en los fundamentos de la libertad. Esa es la libertad, digamos, que yo reivindico de alguna forma, que es una libertad que requiere un espacio cada vez más amplio de privacidad, de sociedad civil frente a la sociedad política, una libertad que requiere la reducción sistemática del involucramiento del Estado en la vida privada de las personas. Si eso entendemos por libertad, yo apoyo ese concepto. Si entendemos por libertad la idea de que yo me tengo que autoconstruir y que yo soy libre en cuanto menos vinculado estoy socialmente, en cuanto menos determinaciones culturales yo tenga, yo soy más libre, entonces yo ahí no comparto en absoluto, porque es una visión atomista y antisocial del hombre. Y es la visión que te lleva a hacer depender cuán libre es una persona de cuán poca tradición está encarnando esa persona,
cuán pocas costumbres haya aceptado esa persona, cuán pocos lazos sociales significativos tenga esa persona. Entonces, por ejemplo, una persona que se casa, según esta idea, es menos libre que una persona que no se casa. Porque el vínculo social que media con el matrimonio es más fuerte que un vínculo social, por lo menos institucionalmente hablando, que otro. O, por ejemplo, la persona que tiene una religión, tiene un lazo tradicional con una estructura, digamos, de creencias, que va mucho más allá del individuo en sí mismo. Entonces, según este concepto de libertad, ese individuo que cree en un Dios no sería libre porque está encadenado a una tradición. La visión de la libertad que planteó el iluminismo no es la visión de libertad que yo impulso. La visión de libertad que yo impulso es aquella visión según la cual la tradición es necesaria para la libertad, y por eso digo que reivindico el paleolibertarianismo, porque ha entendido esto. Hayek también ya lo tenía muy claro, es decir, en La fatal arrogancia está clarísimo. Por eso se tiene que colgar mucho de algunos pensadores como Michael Oakeshott, el gran conservador inglés, y el padre del conservadurismo moderno, que fue Edmund Burke, claro. Entonces, había una idea de que el orden espontáneo depende de una cantidad de conocimiento que supera el conocimiento que como individuo yo puedo tener. Y esa gran cantidad de conocimiento se llama tradición, que es lo que está entre el instinto y la razón. Esto es la fatal arrogancia. Entonces, ya había una reivindicación de la tradición como un plexo normativo preestatal, el cual debe ser reivindicado de alguna forma, o por lo menos no coarta la libertad en la medida en que no apuntala, sino todo lo contrario, bloquea muchas iniciativas estatales. Quitemos a la familia, por ejemplo, que es una formación social. ¿Qué va a pasar? Tenemos una relación inmediata entre el Estado y el individuo. Pongamos a la familia. ¿Qué pasa? Ya tenemos un cuerpo intermedio que filtra el poder del Estado y de la política sobre el individuo. Entonces yo reivindico una visión de la libertad que precisa de formaciones sociales espontáneas. Me quitaste el ejemplo de la boca, y es que instituciones como la familia, el matrimonio, la religión y demás pueden cargarse del individuo, quizás en una edad avanzada, cuando éste no pueda velar por sí mismo. La pareja en su momento que se casó con él más adelante quizás pueda velar por él, los hijos de un matrimonio como tal, y no tenga que estarle rogando papá Estado para que lo haga. Entonces creo que eso es algo bastante que vale la pena aclarar, y pues que ayuda a preservar la no intervención estatal. Mira, a ver, veámoslo desde este punto de vista. La familia tiene una serie de funciones, como por ejemplo una función económica, de apoyar económicamente a un nuevo individuo hasta que éste tenga las posibilidades de lanzarse al mercado laboral, una función psicológica, una función afectiva, una función educativa, una función socializante. Y todas estas funciones, si bloqueamos la capacidad de la familia de llevarlas adelante, ¿quién pensás vos que las va a asumir? Es decir, no significa que esas funciones van a desaparecer porque la familia desaparece. No, esas funciones quedan en pie, desaparece la formación social que se hacía cargo de esas funciones. ¿Y quién se va a hacer cargo entonces? Pues la política. Es decir, contrario a lo que muchos liberales creen, yo no creo que hoy estemos viviendo en un marco en el cual el Estado tiene cada vez menos poder. Yo creo que el Estado hoy en día está creciendo y creciendo sin parar, haciéndose de funciones cada vez más vitales para la existencia en libertad del ser humano. La diferencia es que el liberalismo economicista contempla la libertad solamente mirando a ver, bueno, este es el gasto público, estos son los impuestos, ok, a ver, esto me da una curva así, y entonces hay más libertad. En cambio, un liberalismo crítico o un paleolibertarianismo, contempla digamos, esferas experienciales, esferas de vivencia humana que van mucho más allá de la economía, como por ejemplo la cultura, como por ejemplo la política. Somos cada vez más libres cuando yo no tengo hijos, pero cuando los hijos de los ciudadanos están cada vez más sujetos a una educación cada vez más estatizada, en colegios donde cada vez pasan más y más y más horas. Somos más libres hoy cuando el Estado incluso se mete a legislar lo que uno puede decir, lo que uno puede pensar, cómo uno tiene que percibir. Sí, claro, tienes toda la razón, y creo que podemos también enlazarla con la siguiente pregunta, que me gustaría que fueras, porque la pregunta es precisa y me gustaría que fueras muy preciso en esto, y es ¿por qué el libertario debe oponerse al aborto? Porque el derecho a la vida es el derecho fundamental sin el cual, por razones lógicas, ningún otro derecho es viable. Un cadáver no tiene derecho a nada.
El derecho a la vida es la precondición para entender que un individuo tiene derecho a ser libre. Entonces, la gran pregunta es, ¿desde qué momento existe vida humana? ¿Y cuáles son nuestros instrumentos epistemológicos para saber desde qué momento existe vida humana? Pues bien, las ciencias más avanzadas ya han encontrado que desde el momento de la concepción aparece una nueva entidad de una especie específica, siendo esa especie específica la especie humana. Es decir, no aparece allí en el óvulo fecundado, digamos, o para ponerlo un poquito más adelante en el feto. No tenemos un sapo que está deviniendo humano, o una gallina o un pollo que está deviniendo humano. Tenemos un humano que se está desarrollando como humano, porque si no tuviese la esencia del humano, no podría desarrollarse como humano, en términos filosóficos aristotélicos, si lo querés. Ya todas las potencias en grado primero de ese ser humano están inscritas en su propio ADN. Todo lo que esa persona va a hacer en cuanto a su constitución natural y biológica ya está codificada desde el momento de la concepción. Incluso su sexo, es decir, estamos hablando también de sexo. Incluso su sexo ya está codificado desde ese mismo momento de la concepción. Entonces, con esta evidencia tan clara que nos ofrece la genética moderna, con los desarrollos modernos de la embriología, que han sido impresionantes, yo creo que no hay discusión en que la vida humana empieza desde la concepción. Y sin vida no hay posibilidad de otro derecho humano o derecho individual, como te guste ponerlo. Entonces, si el liberal está a favor de la libertad, pues para ser libre uno necesita estar vivo. Un cadáver no es libre de hacer nada. Por eso yo creo que hay que oponerse fervientemente al aborto, porque en una cuestión de grado, la vida tiene preeminencia lógica por sobre la libertad. Aquellos que estuvieron encerrados en campos de concentración, por ejemplo, tenían todavía una esperanza, que era salir de ahí. Y algunos salieron, afortunadamente, y pudieron ser luego libres. Fueron esclavos, evidentemente, no fueron libres, perdieron toda su condición humana durante un periodo de tiempo. Pero si a esas personas le quitabas la vida, ni siquiera tenía la esperanza de en algún momento, volver a ser libre. Entonces yo te diría... Hay que oponerse al aborto de acuerdo al conocimiento científico más avanzado, por razones éticas. Y hay otro punto, porque el contraargumento podría ser el siguiente. Bueno, en verdad no tenemos tan claro en qué momento empieza la vida humana, porque hay otros científicos que dicen que eso aparece cuando el cerebro empieza a funcionar, etc. ¿no? Si sintiente o no. Exactamente, si siente dolor, si no siente dolor. Bueno, con ese criterio entonces podríamos avalar la pena de muerte en la medida en que se anestesie a un ser humano. Entonces no siente dolor y habilitamos. Pero bueno, más allá de eso, la respuesta mía sería... La prudencia debe guiar la lucha por la libertad. ¿Por qué razón? Porque quizás, si no somos prudentes, y se supone que este conocimiento científico avanzado que hoy tenemos no nos alcanza para determinar dónde empieza la vida, quizás, sin ser prudentes, estemos llevando adelante el más importante genocidio que se haya vivido. En Estados Unidos, desde el año 73 hasta la fecha, más de 60 millones de seres humanos en gestación fueron aniquilados por el aborto. Entonces, supongamos que de acá a 20 años tenemos nueva evidencia científica que sigue respaldando que la vida empieza desde la concepción, entonces habremos cometido en el nombre de la libertad el más importante genocidio de la historia moderna. Sí, claro, y yo creo que ese es un argumento, no sé si se pueda llamar positivista, pero también se podría defender desde el principio de no agresión, ¿no? Que también, pues obviamente si usted está acabando con la vida de un ser humano, está violando de por sí el principio de no agresión. Y yo en este caso puedo ver espero no me vayan a censurar en el video y eso, porque de hecho yo por escribir esta frase que no es mía, Facebook me baneó por 15 días. Ajá. Y es que vemos que prácticamente las mujeres enarbolan y dicen que es un derecho poder matar a sus hijos, pero si usted mata a una niña lo llaman feminicidio, pero si lo hace mientras está en el vientre es considerado un derecho humano. Entonces ahí vemos como una contradicción de que siempre quieren llegar y acceder a la libertad sin primero responsabilizarse de sus... En India, por ejemplo, tenemos casos de abortos selectivos. Se está abortando específicamente a las mujeres. Entonces, ¿cómo es? Porque ahora hay feministas que dicen, qué horror, en India hay una suerte de eugenesia en el sentido de aniquilar específicamente a mujeres en gestación. Pero ¿cómo? ¿Eso no era un saco de células?
y ahora tenemos un problema con la cuestión de si es mujer o es hombre. Hay una aniquilación sistemática también de seres humanos con síndromes de Down desde el vientre materno. ¿Por qué? Bueno, porque queremos... El tema del aborto tiene además una raíz eugenésica muy clara, de ingeniería genética muy clara, ¿no? Es terrible y yo creo que el discurso de la libertad no puede avalar semejante masacre. Sí, y me gustaría pues que pudiera responder a la siguiente pregunta y es, aquí el candidato y una de las figuras más representativas de la izquierda radical en Colombia, y digo radical porque aquí la izquierda en Colombia actualmente pues está alzada en armas y pues atenta violentamente contra la población civil y demás. Dicha persona escribió un tuit hace un tiempo cuando en Argentina valientemente estaban dando una lucha en contra del aborto, y aquel personaje tuiteó lo siguiente: en el Senado de Argentina la mayoría que votó en contra del aborto eran hombres. ¿Qué derecho tenemos nosotros para decidir sobre el cuerpo de la mujer? ¿Qué se le podría responder a este señor? A ver, eso es un argumento típicamente colectivista. Y eso es darle una preeminencia epistemológica a un grupo específico por rasgos específicos. Es como decir, por ejemplo, yo no puedo opinar del nazismo si yo no fui judío. Yo no puedo oponerme a la esclavitud si yo no soy de raza negra, por ejemplo. Es una estupidez. Y por otra parte, sería bueno, no a los senadores que fueron escogidos además por voto popular, sino al pueblo argentino, que se le consulte y veamos qué opinan tanto mujeres como hombres del aborto. Porque esa encuesta ya se ha hecho, ha salido muy recientemente publicada, si mal no recuerdo fue por Ipsos, y se encontró en esa y en un montón de otras encuestas, por ejemplo, otra de San Andrés, de la Universidad de San Andrés, se encontró que la mayoría de las mujeres está en contra del aborto. En la Argentina, el 60% de las mujeres o más está en contra del aborto. Apenas un 30% está a favor del aborto y hay alrededor de un 10% que no tiene una posición clara. Entonces digo, ¿para qué circunscribirnos al voto de los senadores? Vamos a ver qué es lo que opina la gente que no tiene el privilegio de estar sentado en esos sillones tan importantes para el poder legislativo, ¿no? De todas formas, eso es un argumento estúpido. Él ni siquiera podría estar argumentando eso bajo su propio requisito de que para opinar sobre el aborto uno tiene que ser mujer, y él está opinando sobre el aborto sin ser mujer. Está opinando sobre el voto, sobre el aborto en un país que no es el suyo, en función del sexo que él mismo comparte. Es una estupidez. A ver, el hombre puede hablar tanto de aborto como la mujer puede hablar tanto de aborto, como cualquiera puede hablar de cualquier cosa que esté afectando a la sociedad civil en la medida en que uno es parte de esa sociedad civil. Claro, y si a eso le agregamos que las mujeres que asesinan a sus niños, puede que en una probabilidad alta sean varones. Entonces pueden que también ahí nos están involucrando a nosotros precisamente. Incluso, a ver, si uno tiene el derecho a decidir si va a ser madre o no, ¿por qué no habría el derecho a decidir si ser padre o no? Porque cuando uno embaraza a una mujer, uno no se puede borrar. Uno lo va a perseguir, va a ser perseguido por el Estado, por la justicia. Lo van a perseguir y decir, oiga, usted tiene que pagar acá porque usted tuvo un hijo. ¿Y qué pasó con el derecho a la libre disposición del cuerpo y yo decidir si voy a ser padre o voy a ser madre? Se caen. Todo ese discurso se cae porque es ideológico. Perfecto. Te voy a dar dos opciones y tú vas a escoger cuál de las dos prefieres, ¿no? Ok, dale. Listo, la primera. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. Perfecto. De Five Guys o de Shake Shack son mis favoritas. Excelente. ¿Ayn Rand o Murray Rothbard? He leído más a Ayn Rand. De Murray Rothbard leí 3 libros y de Ayn Rand leí todos sus ensayos. Ahora bien, fui muy fanático de Ayn Rand. Me encantó Ayn Rand. Ya no mucho, pero tiene mucha fuerza su pluma. Me gusta mucho su pluma. Yo hoy te diría el último Rothbard. El último Rothbard, el que levanta el paleolibertarianismo. El que escribe ¿Por qué paleo? ¿Por qué paleo? Sí. Y habla de los liberales modelos. El libertario modal. El libertario modal. Yo lo leí en inglés, entonces mis traducciones son un poco a mi propia medida. No siempre son muy adecuadas. Me parece. Libertario modal, exactamente. Me pasa lo mismo con Ayn Rand. Me gusta. Hay algunas cosas que no comparto, pero su pluma es magistral. Es espectacular. Te llena de pasión
aunque luego encontrás que filosóficamente tiene algunos problemas, pero es una pluma, creo que la mejor pluma del sector liberal. Sí, creería yo. Y Murray Rothbard para mí es como un ídolo intelectual y más porque, pues a lo último, como lo mencionas, el último Rothbard enarbola las banderas de la tradición, de conservar esta cultura. Aparte, habla contra temas que son muy actuales, el globalismo político, por ejemplo. Hoy hablábamos, ¿somos más libres o menos libres? Hoy ya no solamente estamos sujetos al Estado-Nación, hoy estamos sujetos a protoestados internacionales. Y eso ya lo vio él, o sea, él hablaba en contra de este globalismo político, no la globalización económica, que es otra cosa, el globalismo político. De modo que yo creo que se adelantó a muchas cosas que estamos viviendo hoy. ¿Básquetbol o fútbol? No, básquetbol. Yo, a pesar de mi estatura, jugué 8 años al básquetbol. Yo también. Era base, obviamente, es decir, uno. El que armaba el juego, no me daba para otra cosa la estatura. Jugué 8 años en un club bastante importante de Argentina. En su momento era el más importante, que se llama Atenas, de Córdoba. Me fascina el básquet, sigo la NBA, pero me gusta siempre ser minoría. Entonces soy hincha de un equipo de la NBA que nunca gana mucho. ¿Cuál? O nunca gana nada, los Utah Jazz. Los Jazz. Los Jazz, sí. No me gusta pelear causas fáciles, te darás cuenta. Así es. Y yo creo que la siguiente opción va por esa misma línea. ¿Michael Jordan o LeBron James? Michael Jordan. ¿Sí? Sí. Es que pasa que no me gusta a mí mucho el juego actual de la NBA. El juego actual de la NBA es un juego demasiado individualista, es un juego poco estratégico, es un juego con demasiado tiro a larga distancia, con demasiada penetración individual. En la época de Michael Jordan me gustaba más cómo se armaba el básquet, era una cosa más sinérgica, más pensada, el base, mi posición, armaba un juego más interesante. Hoy la tenés en la mitad de la cancha y ves que te están flotando y tirás de ahí y la metés encima. O sea, no es una crítica en cuanto a la efectividad del juego, pero vos fijate los marcadores hoy y los marcadores antes. Hoy el juego está armado para que el marcador sea mucho más alto de lo que nunca fue. Y se entrenan, y hoy todo el mundo tira de triple, ¿viste? En aquella época los más bajitos se buscaban más o menos tirar de triple. O sea que para ti el equipo ideal, quizás moderno, que ya se desarmó prácticamente en los San Antonio Spurs. Exactamente, porque mantuvieron ese estilo de juego. Hasta Ginobili, claro, mantuvieron ese estilo de juego. Yo los vi en vivo, ¿sí? Contra los Utah Jazz, y yo fui por los Utah Jazz. ¿Sí? ¿Aún así? ¿Con Ginobili en los Spurs? No soy nacionalista en ese sentido. Entonces, sí, yo fui por los Utah Jazz. Ya los había ido a ver, me encantaba el equipo, a pesar de que no ganaba demasiado. Entonces dije, tengo que ser fiel, uno tiene que ser fiel a lo que... Y a pesar de que Manu Ginobili quizás sea la mayor figura del básquetbol latinoamericano. Sí, sin dudas. Sin dudas. Yo creo que sí, el más exitoso por lo menos. Claro que sí. La siguiente, ¿anime o cómics? ¿Ninguna? Te diría más anime que cómics, pues me gusta mucho, o me encantaba Dragon Ball Z, me gustaba Pokémon cuando era chico, pero la verdad se ha generado una idea de que yo soy fanático de los anime, pero la verdad es que no, ninguno de los dos. Yo creo que todo viene desde una foto que estás así como en un asado. Sí, con los supercampeones. Pero eso fue para molestar a mis amigos, en verdad. Te digo por qué, porque era el marco del Mundial de Fútbol y yo no sé nada de fútbol, no me gusta el fútbol. A mí lo único que me gusta del fútbol es hacer el asado. Entonces dije, como viste, todos se juntan y se ponen las camisetas de la selección, claro, de cada uno. Yo dije, bueno, mi selección va a ser los supercampeones y cuando la vi esa camiseta me la compré para eso. Pero en verdad, entre los dos me quedo con el anime, pero no es que me guste realmente. Ah, bueno, excelente. La última que yo creo que es la mejor de todas y es ¿Gloria Álvarez o Vanessa Vallejo? Vanessa Vallejo. Toda la vida. Sí, no solamente por razones ideológicas, sino también por el nivel de formación. Yo he leído el libro sobre el populismo de Gloria Álvarez, que está con Kaiser y se nota la pluma de Kaiser, y el libro de Cómo hablar con un progre, y este último, si bien obviamente yo soy completamente antiprogresista, tampoco me pareció intelectualmente sólido. De hecho, bueno, no viene ahora el caso, en verdad, pero y he leído los artículos de Vanessa Vallejo y me han parecido que tiene un conocimiento mucho más fundado de la teoría y de la tradición libertaria. Excelente. Agustín, muy agradecido contigo por la oportunidad de hacer esta entrevista y espero poderte tener de nuevo en Colombia y pues también aquí en el canal. Muchísimas gracias a vos. Bueno, señor. Gracias.
I just wanna love you.